Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a comenzar a abordar el tema de equilibrio químico. Para comenzar con ese tema, vamos a ver que existen dos tipos de reacciones. Las reacciones de tipo irreversibles, que son de la siguiente manera. Los reactivos A y B reaccionan entre sí para formar los productos C y D. Este tipo de reacciones se representan con una flecha que va en un solo sentido, el sentido de la formación de productos. Y por otro lado tenemos a las reacciones reversibles, que son de la siguiente manera. A más B reaccionan para producir C más D. Este tipo de reacciones reversibles se representan con una doble flecha, una que va en el sentido de la formación de los productos y otra que va en el sentido inverso, es decir, la formación de reactivos. ¿Esto qué significa? Significa que los reactivos reaccionan entre sí para formar a los productos, pero al mismo tiempo los productos también reaccionan entre sí para formar a los reactivos. Este tipo de reacciones se conocen como equilibrios y son con las cuales vamos a trabajar a lo largo de toda la química analítica. Para poder abordar el concepto de equilibrio químico, tenemos que remitirnos a la cinética química y a lo que es la velocidad de reacción. No entraremos mucho en detalle acerca de la cinética química. Simplemente vamos a abordarla un poco para poder comprender de dónde surge el concepto de equilibrio químico. Entonces, vamos a trabajar con la siguiente reacción reversible, donde tenemos A molde A más B molde B para producir C molde C más D molde D. La cinética química nos dice lo siguiente, que la reacción de formación de productos, que es el proceso directo, la vamos a representar con un número 1, y la reacción inversa, o el proceso inverso, que es la formación de reactivos, la vamos a representar con un -1. Y entonces, a partir de la cinética, podemos escribir las ecuaciones de velocidad, tanto para el sentido directo como para el sentido inverso. Para el sentido directo, vamos a representarla como V subíndice 1, y va a ser igual a una constante cinética 1. Esta constante es propia de la reacción, multiplicada por la concentración de los reactivos elevados a su respectivo coeficiente estequiométrico. Esto es para la velocidad del sentido directo. Ahora, para la velocidad en el sentido inverso, vamos a simbolizarla como V subíndice -1, y esta va a ser igual a una constante cinética, que será K-1, multiplicada por, en este caso, la concentración de los productos, elevada a su respectivo coeficiente estequiométrico. Esa es la velocidad de reacción, tanto para el sentido directo como para el sentido inverso. Ahora, nosotros podemos hacer una gráfica de la variación de las concentraciones en función del tiempo. ¿Las concentraciones de quién? Pues tanto de productos como de reactivos. Entonces, supongamos que tenemos una gráfica del siguiente estilo. Aquí vamos a tener la concentración de la especie I, que puede ser bien producto o bien reactivo, y ahí en el eje de las abscisas tendremos el tiempo. Entonces, vamos a graficar, por ejemplo, cómo varía la concentración del reactivo A. Al inicio, la concentración del reactivo A es máxima. Tengo una concentración A subíndice 0, porque es la concentración inicial y es una concentración máxima. Conforme cambia el tiempo, esta concentración va disminuyendo hasta que alcanza un valor constante. Ahora vamos a graficar la variación de la concentración para el activo C. Por ejemplo, al inicio, la concentración inicial de C pues es 0, ya que al inicio no tenemos a un producto formado. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, es decir, conforme la reacción transcurre, esta concentración aumenta hasta que alcanza un valor constante. Si nosotros observamos detenidamente, podremos observar que en algún punto, aproximadamente por aquí, las concentraciones tanto de reactivos, que sería la gráfica azul, como de productos, que sería la gráfica verde, permanecen constantes o invariantes respecto al tiempo. Es en este punto, a este tiempo, que vamos a llamar T subíndice EQ, que se alcanza el equilibrio químico. Entonces es el tiempo de equilibrio. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos decir del equilibrio químico?
El equilibrio químico se alcanza una vez que las concentraciones tanto de productos como de reactivos permanecen constantes a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que la reacción se detenga, es muy importante esto, no significa que la reacción pare. El equilibrio químico es dinámico, eso significa que la reacción continúa tanto en el proceso directo como en el proceso inverso, pero, aquí viene algo muy importante, las velocidades de reacción son iguales y es por eso que ni las concentraciones de reactivos ni las de productos cambian con el tiempo, porque las velocidades de reacción tanto del sentido directo como del sentido inverso, son iguales. Y entonces a partir de aquí podemos llegar a una relación muy importante. Entonces vamos a recordar, a tener en mente la expresión para la velocidad directa y para la velocidad inversa. Y vamos a ver qué sucede cuando igualamos a estas dos. Entonces, en el equilibrio tenemos que la velocidad en el proceso directo es igual a la velocidad en el proceso inverso. Sabemos que la velocidad directa es una constante K1 por la concentración de reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico y la velocidad inversa es una constante K-1 por la concentración de productos elevada a su coeficiente estequiométrico. Ahora, lo que voy a hacer es que esta K-1 la voy a pasar a dividir de este lado y lo que obtengo es K1 entre K-1 y estas concentraciones de reactivos las pasaré a dividir al otro lado. Igual a concentración de C elevado a la C por concentración de D elevado a la D, dividido por concentración de A elevado a la A por concentración de B elevado a la B. Y entonces ahora podemos ver que tengo de este lado tengo un cociente de dos constantes y de este lado tengo un cociente en la cual en la parte de arriba tengo los productos de la reacción y en la parte de abajo, es decir, en el denominador, tengo a los reactivos de la reacción. Entonces, de ese lado tengo un cociente de constantes y de ese lado tengo un cociente en donde en el numerador tengo productos y en el denominador tengo reactivos. Al final de cuentas, el cociente de dos constantes me da otra constante y esa constante la voy a representar con una K grandota. Y entonces esa K grandota va a ser igual a la concentración de C elevada a la C por la concentración de D elevada a la D entre la concentración de A elevada a su coeficiente A por la concentración de B elevada a su coeficiente estequiométrico B. Y entonces esta ecuación que tenemos aquí es lo que se conoce como la ley de acción de masas. Y a esta constante K grandota le denominamos constante de equilibrio. Entonces, el equilibrio químico surge a partir de la cinética química. Sin embargo, todo análisis que nosotros hagamos en química analítica va a ser un análisis termodinámico. No nos vamos a involucrar en el tema de cinética química. Siempre vamos a hacer un análisis desde la parte de la termodinámica. Y entonces, nuevamente les repito, esa es la ley de acción de masas. Me dice que la constante de equilibrio es una relación o un cociente entre las concentraciones de productos y las concentraciones de reactivos que participan en la reacción. Vamos a comenzar a hablar entonces acerca de la escritura de esta constante. Y para poder hablar acerca de cómo se escribe esa constante de equilibrio, tenemos que diferenciar a los dos tipos de equilibrios principales que vamos a estudiar a lo largo del curso de química analítica. El primer tipo de equilibrio es el equilibrio homogéneo. En el equilibrio homogéneo, todos o todas las especies se encuentran en el mismo estado de agregación. Estado de agregación. Por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente reacción, nitrógeno en fase gas más 2 mol, más 3 mol, perdón, de hidrógeno
en fase gas que producen 2 mol de amoníaco, también en fase gas. Este es un equilibrio homogéneo, ya que todas las especies se encuentran en fase gaseosa, es decir, están en el mismo estado de agregación. Si tenemos también, por ejemplo, el siguiente equilibrio, ácido acético, que lo vamos a representar de la siguiente manera, en fase acuosa, que me va a dar un protón en fase acuosa, más el ion acetato también en fase acuosa. Entonces, este es un equilibrio homogéneo, ya que las tres especies participantes en la reacción se encuentran en la misma fase, en este caso en fase acuosa. Por otro lado, tenemos a los equilibrios heterogéneos. En este tipo de equilibrios, las especies se encuentran en diferentes estados de agregación. Por ejemplo, si tenemos el siguiente equilibrio, carbonato de calcio, que es un sólido que produce monóxido de carbonato, que también es un sólido, más dióxido de carbono, que es un gas. En este caso tenemos dos especies que son sólidas y una especie que es gaseosa. Como tenemos especies en diferentes estados de agregación, este se considera un equilibrio heterogéneo. Otro ejemplo sería el siguiente, cloruro de plata, que es un sólido, que produce plata más, que sería en estado acuoso, más cloruro, que también sería en estado acuoso. Aquí tenemos un sólido y dos especies acuosas. Por lo tanto, tenemos un equilibrio heterogéneo, ya que tenemos más de un estado de agregación. De aquí en adelante, todos los iones se van a dar por hecho de que se encuentran en estado acuoso, por lo que para ahorrarnos tiempo en la escritura, no escribiremos el estado de agregación de los iones, ya que, repito, vamos a dar por entendido que se encuentran en estado acuoso. Otro ejemplo es el siguiente. Tenemos yodo molecular que se encuentra disuelto en tetracloruro de carbono y está en equilibrio con yodo molecular que se encuentra disuelto en agua, es decir, está en estado acuoso. Este tipo de equilibrios se conocen como equilibrios de reparto y lo vamos a estudiar a detalle en el último apartado del curso, que es la parte de extracción líquido-líquido. Entonces, tenemos que identificar dos tipos de equilibrios en química analítica. Los homogéneos, que es cuando todas las especies se encuentran en el mismo estado de agregación, y los heterogéneos, que es cuando hay más de un estado de agregación en la reacción. Entonces, a partir de aquí, vamos a definir algunas reglas que nos van a permitir escribir la constante de equilibrio de la manera correcta. En primer lugar, tenemos que saber que el agua no la vamos a escribir en la constante. El agua no aparece en la constante. Y en segundo lugar, todas las sustancias puras, es decir, líquidos y sólidos, tampoco van a aparecer en la constante. Entonces, ni líquidos ni sólidos, ni el agua, que de hecho también sería un líquido, no van a aparecer en la constante de equilibrio. Entonces, vamos a practicar con tres ejemplos sencillos para escribir la constante de equilibrio y que quede más claro lo que acabamos de estudiar. Entonces, vamos a realizar el primer ejemplo. Vamos a escribir la constante de equilibrio para el siguiente equilibrio. Tenemos hidrógeno gaseoso. Entonces tenemos hidrógeno gaseoso más cloro gaseoso, que producen 2 mol de cloruro de hidrógeno, también gaseoso. Vamos a escribir la constante para este equilibrio. En este caso vamos a identificar que tenemos un equilibrio homogéneo en el cual todas las especies químicas se encuentran en fase gas. Entonces,
En la parte del numerador recordemos que van los productos. En este caso tenemos únicamente un producto que es el cloruro de hidrógeno y tenemos que elevarlo a su coeficiente estequiométrico. En este caso el coeficiente es 2. Por lo tanto es la concentración del cloruro de hidrógeno elevado al cuadrado, dividido por la concentración de los reactivos. En este caso tenemos hidrógeno, su coeficiente es 1, por lo tanto se eleva a la 1, por la concentración de cloro, que también su coeficiente es 1 y se deja así. Entonces, esa sería la constante para esta reacción. Vamos a escribir la constante para otra reacción. Tenemos agua que está en estado líquido, que produce un protón y un ion hidroxilo. Ya habíamos dicho que si tenemos iones, se va a dar por entendido que estos se encuentran en estado acuoso y por lo tanto no vamos a escribir el estado en el cual se encuentran. Entonces la constante de equilibrio para esta reacción pues va a ser igual a los productos, que son el protón elevado a la 1 por el ion hidroxilo elevado también a la 1 entre los reactivos, pero el reactivo es el agua y el agua no se escribe en la constante, por lo tanto así se deja la expresión para la constante de esta reacción. Hagamos un ejemplo más. Tenemos cobre en estado sólido, en estado puro, más 2 mol de plata más, que producen 2 mol de plata pura, que será en estado sólido, más 1 mol de cobre 2 más. Entonces, vamos a escribir la constante de equilibrio para esta reacción. Tenemos en la parte de productos al cobre 2 más y en la plata, pero como está en estado puro, es decir, en estado sólido, no va a aparecer en la constante de equilibrio. Y en la parte de reactivos tenemos a la plata más elevada al cuadrado. Recordemos que se debe elevar al coeficiente estequiométrico. Y al cobre, pero como el cobre está en estado puro, es decir, en estado sólido, no va a aparecer en la constante de equilibrio. Por lo tanto, esa es la constante para el equilibrio que tenemos aquí. Esto es todo por el video de esta ocasión. Entonces, vamos a recapitular sobre lo que aprendimos. Aprendimos acerca de los dos tipos de reacciones que vamos a manejar en química analítica, las reacciones irreversibles y las reacciones reversibles. Y de estas dos, vamos a trabajar principalmente con las reacciones reversibles. El concepto de equilibrio químico surge a partir de la cinética química. Sin embargo, a pesar de que sea un concepto cinético, el tratamiento que se le dará va a ser un tratamiento termodinámico. Y a partir de la ley de acción de masas, podemos nosotros escribir las distintas constantes de equilibrio para todas las reacciones que se nos presenten, tomando en cuenta que todas las sustancias en estado puro, incluyendo el agua, no van a aparecer en la constante de equilibrio. Entonces, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.